Amén. Vamos y Amén. recibamos a nuestro pastor con un fuerte aplauso al Señor por su Amén. vida. Amén. Ponerle, ese ya está conectado, a ponerle audio. Muy buenas noches. Muy buenas, me parecen locos ustedes cantando, que la gloria, qué bendición poder alabar y adorar al Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienen clara la diferencia entre alabar y adorar? Son dos conceptos que ambos van hacia Dios, pero son tan diferentes. Cuando su merced me diga, no, pastora, cuando me diga, damos inicio, 2, 3, 1, uy, ya no me diga. Listo. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan y que van a ver este mensaje en diferido. Sea el Señor hablándoles, ministrándoles, sea el Señor redarguyéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos, animándonos por medio de esta palabra. A los que están por este dispositivo también, que sea Dios hablándonos esta noche y que sea el Espíritu Santo llenando nuestros corazones en todo lo que Él sabe que necesitamos. Amén y amén. Oremos un momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Has puesto sobre nosotros una oportunidad más para venir a escucharte, Señor. Hasta este momento nos has acompañado. Por eso te damos gracias, Señor. Tu misericordia, a pesar de todo, está sobre nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estamos culminando un día de batallas, un día difícil, un día de bendiciones, un día de ver tu mano, tu favor. Un día para decirte gracias, Señor. Nos disponemos a recibir tu palabra, tu enseñanza. Y nos disponemos a hacer esa tierra fértil donde caiga tu semilla y donde venga todo tu favor, tu gloria, tu majestad, Señor. Tú conoces mi necesidad, dile, y tú conoces mi necesidad y yo sé que tú la vas a suplir en el nombre de Jesús. Amén y amén, y amén, y amén. Qué bendición, iglesia. Qué bueno verlos, a los que se conectan también a partir de este momento, sea el Señor sobre cada uno de nosotros. Alabar y adorar son dos cosas muy diferentes, pero las dos van enfocadas al mismo, a Dios, al Señor. Y nosotros, ustedes y yo hemos sido creados ¿para qué? Para adorar a Dios. No, pues no es más nada, no sé si se había preguntado. ¿Por qué estoy en esta humanidad? ¿Por qué Dios crea la tierra, el mundo? No es que Dios tenga un desfase, un problema hormonal y un problema de personalidad, ¿no? Sencillamente Él nos creó para que le adorásemos por medio de todo lo que hacemos, vivimos, pensamos, hablamos. Pero en estos momentos, cuando la iglesia hace este tiempo de música y tratamos de conectarnos con Dios, hay dos diferencias muy grandes entre alabar y adorar, porque usted la tenga muy en cuenta. Cuando uno tiene esposa o novia y le dice cosas al oído y la coquetea y le dice cosas bonitas al oído como solemos hacer con nuestras parejas, ahí la estamos adorando, estamos hablándole directamente de tú a tú. Pero cuando usted me pregunta a mí sobre mi esposa, yo le digo, no, ella es una mujer espectacular, especial, preciosa, ahí la estoy alabando, estoy hablando con ustedes de ella, ¿sí? Pero cuando hablo con ella, la adoro. Y lo mismo es con Dios, lo alabamos cuando cantamos, cuando obtenemos este tiempo y le decimos cuán bello es, tuya la gloria y todas estas letras que nos llevan a ese lugar. Pero cuando usted tiene intimidad con Él, cuando usted se mete con Él, ¿qué cree que está haciendo? Lo está adorando. Le está hablando al oído del mismísimo Señor. Y la alabanza y la adoración es lo único que Él nos recibe, no es más. No va a recibir más nada de usted y de mí, sino esos dos aspectos. Así que por eso es tan importante la alabanza y la adoración en la iglesia. Por eso es tan importante, porque es lo único que usted y yo le podemos dar de una manera directa a Dios, para que lo tengan en cuenta. Y de eso no es la enseñanza esta noche. Hoy la enseñanza es de otra cosa que Dios quiere que usted y yo trabajemos esta noche. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí o los que están conectados empiezan un proyecto con un propósito? Yo creo que todos empezamos un proyecto, todos empezamos algo en la vida con un propósito. Esta mañana, tuve reunión de padres con uno de los grupos de nuestra fundación, y uno de los propósitos de esa reunión era mostrarle a los papás qué han avanzado sus hijos, a dónde han llegado sus hijos. Cómo era el joven o la joven cuando entraron en febrero, y ahora que estamos ya a mediados, terminando julio y de hecho entregándole este mes a Dios, ¿qué han avanzado? ¿Qué ha pasado? Y yo creo que eso es una evaluación que todos debemos hacer, y más en Cristo Jesús, porque cuando usted y yo no tenemos ese principio de evaluación, nos convertimos en algo que es gravísimo para la iglesia, para su vida, para usted, y nos convertimos en aquello que tanto muchos
despreciamos y se llama la religiosidad, la vida religiosa, que es muy diferente a una vida devocional, a una vida de compromiso con Dios. Cuando una persona se vuelve religiosa es cuando su vida no empieza a cambiar, es cuando su vida no empieza a haber transformación, es cuando en su vida no empieza a haber evolución, cuando su vida cristiana no avanza. Y hay religiosidad, nos volvemos religiosos. Y ese es el cáncer de muchas iglesias, que se vuelven religiosas, fanáticas, legalistas, y no avanzan. Las personas entran en enero y a julio hacen un balance de su vida y o siguen igual o peor, siguen peor. Siguen tratando mal a la esposa, al esposo, siguen malgastando y dilapidando las finanzas, siguen haciendo cosas indebidas, incorrectas. ¿Por qué? Porque no hay un punto de evaluación. Todos empezamos un proyecto con un propósito. ¿Cuál? Obtener algo a cambio. Obtener algo a cambio. Aquel que se inscribe en una universidad, ¿se inscribe con qué? Con el propósito de recibir 4, 5, 6 años después un cartón que lo valide como profesional en lo que le gustó y lo que quiso estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que se mete a una academia de inglés tiene un propósito. ¿Cuál? No hacerse el gringo, no, sino aprender inglés. Y que después de los 10 más o menos niveles, que son los que abarcan un curso de inglés, llegar a ese inglés que lo puedan escuchar o que al menos entienda una canción en inglés y diga, mi madre, yo cantaba esto y esto traduce una cosa horrible. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas de que cantamos una canción o tarareamos una canción en inglés y cuando descubrimos que la letra en español quiere decir otra cosa totalmente diferente? Mi madre, lo que yo cantaba, así no estoy en nada. Y cada uno de nosotros en la vida cristiana debe tener el mismo principio. ¿Cuál? Una vida de resultados. Una vida donde usted y yo demostremos qué es lo que hacemos en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos por medio de esta palabra? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona cuando el Espíritu Santo se encapricha con esa persona? Y no hay nada más maravilloso que el Espíritu Santo se encapriche contigo, te lo aseguro. Porque estás en las mejores manos, como lo cantamos. ¿En las manos de quién? En las manos de papá, en los brazos de papá, en el propósito del Señor, que es de lo más importante. La mayoría de nosotros, los grandes fracasos que hemos tenido es ¿por qué? Porque nos hemos desviado del propósito de Dios. Porque nacemos con un propósito, nacemos con una intención. El Señor pone una estrella sobre nosotros y nosotros nos estrellamos, que es diferente, es totalmente diferente. Nos salimos del radar de Dios, nos salimos del propósito de Dios. En la aviación hay un ejercicio que es muy básico, pero que es muy importante. Y hablando yo con un controlador aéreo, él me decía que cuando un avión se desvía 1 grado desde el inicio, puede causar una catástrofe. Porque ese grado desde el inicio se va abriendo, se va ampliando su espectro, puede ser 10 grados, 20 grados, estoy hablando de latitud, longitud. Y cuando ya el avión se desvió, que al principio era 1 grado, después ya no tiene control, 15, 20 grados, que eso es lo que se controla un avión. Mi madre se puede estrellar con otro avión y pueden morir no menos de 200, 300 personas por 1 grado de desviación. Cuando usted y yo nos desviamos 1 grado de la voluntad, del propósito de Dios, podemos ocasionarnos una catástrofe familiar, financiera, emocional, física, personal o todas las anteriores por habernos desviado un poquito. Por eso es tan importante la vida en Cristo enfocada, una vida de resultados, una vida donde usted y yo veamos qué es lo que estamos haciendo en una iglesia. No sé si de pronto a alguien le han preguntado eso. ¿Para qué es que va la iglesia? Para eso es que va la iglesia. Porque salimos de la iglesia, llegamos a casa, llegamos al trabajo, llegamos al entorno donde vivimos y no demostramos lo que la iglesia, lo que la Biblia, lo que la oración está haciendo en mi vida. Y eso es una vida religiosa. Conocen Biblia, van a la iglesia, vienen los miércoles, vienen los domingos, van al devocional, hacen una cantidad de cosas, pero su vida no está teniendo transformación. Y hoy Dios quiere que trabajemos en eso. Amén. ¿Cuántos quieren trabajar en eso? Apaguen sus celulares, bajen el volumen y vamos a trabajar en eso. En Gálatas 1, la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Galacia, Gálatas 1, vemos algo muy bonito de lo que el apóstol quiere que usted y yo aprendamos, de lo que el Señor quiere que usted y yo recordemos quizás por medio de su palabra. ¿La tienen? Anótenlo si quiere.
Gálatas 1, capítulo 1, verso 11. Vamos a leerlo, yo lo tengo aquí y lo voy leyendo mientras usted me alcanza. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, cuando yo era del judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la azotaba y la llevaba ante los tribunales. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién agradó? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, entre todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. No consulté enseguida con carne ni con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para verme con Pedro. Permanecí con él solamente 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el mismísimo hermano del Señor Jesucristo. En esto os escribo: he aquí delante de Dios que yo no miento. Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo que asolaba. Y glorificaba a Dios en mí. Amén y amén. Amén. Qué bonito testimonio el del apóstol Pablo. Un hombre que, como él lo mismo lo está relatando desde el verso 11, perseguía a los cristianos. Pablo era judío de judíos, era el papá de los judíos. Pablo, así como era judío, también era fregado. Pablo perseguía a los judíos, los azotaba, a los cristianos, los azotaba, los castigaba, los apresaba y los llevaba ante los concilios, ante los juzgados, porque en ese entonces no era muy bueno ser cristiano. Como quizás en esta época ya vamos a empezar a no ser buenos, porque en los últimos tiempos el Señor nos advirtió que vendría persecución sobre nosotros. No se asuste por eso, no se asuste, que estamos con el que todo lo puede, con el que todo lo hace. Amén. Amén. Pablo, quien antes se llamaba Saulo, tenía este nombre. Pablo fue un hombre, como él mismo lo relata, fue escogido desde el vientre de su mamá por gracia. O sea, él no pidió nacer, él no pidió ser cristiano, mucho menos pidió ser judío. Nació en ese lugar, pero todo viene por algo que nosotros conocemos en la vida cristiana como predestinación. Usted y yo hemos nacido con un sello de parte de Dios. Usted y yo hemos nacido simple, llana y sencillamente porque al Señor le plació. Usted y yo quizás fuimos víctimas, en el caso mío no lo fue así, pero no sé si usted conoce cómo fue la gestación suya en el vientre de su mamá. ¿Cómo fue? ¿Fue usted un hijo o una hija deseado? ¿Fue usted un hijo o una hija que llegó a este mundo con las garantías mínimas que llegamos a este mundo? Un lugar donde dormir, una cunita, unos teteros, unos pañales, un cobertor, un papá y una mamá que te estaban esperando. ¿Fuiste de esos? De pronto, ¿alguno de ustedes ha logrado hablar con sus progenitores y les han preguntado: mamá, papá, ¿cómo fue mi embarazo en ti? ¿Cómo fue mi gestación? ¿Fui yo un hijo deseado o fui un susto, un condón roto? ¿O fui algo que a papá se le olvidó esa noche? ¿Qué fui yo? ¿Sí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo fue mi gestación? Porque mire, desde ahí usted va a empezar a ver cuál es la predestinación, cuál es el destino con el que naciste. Amén. Amén. Y muchos de nosotros hemos sido librados aún ¿de qué? De la propia muerte. No sé usted, no conozco su historia, pero yo creería que sí. Yo he sido salvado de la muerte unas 3 o 4 veces por X o Y circunstancias. Se los conté hace muy poco, la vez que se equivocaron conmigo. Les he contado las 2 ocasiones o 3 en que manejando me dormía viniendo de viaje y me despertaba ya el barranco o la baranda de la carretera y yo decía: mi madre, estuve a nada de morirme. Quizás me dieron un tetero pasado cuando era pequeñito, no tengo ni idea cuántas veces el Señor me ha guardado de la muerte, como a usted también.
hagamos esta cuenta nomás. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo este mensaje y los que lo van a ver, somos ¿qué? Sobrevivientes de una ¿qué? De una pandemia, donde llegó un momento que Dios hizo así en la humanidad y dijo, me voy a llevar unos miles porque están sobrando, están gastando mucho oxígeno en la tierra. Y se lo llevó. Usted conoce de pronto, tuvo conocimiento de personas muy cercanas a usted que se la llevó la pandemia, y si no se la llevó la pandemia, el médico ayudaba a que se fuera también. Muchas personas, yo en mi casa tuve mi hermano, en esa época mi hermano vivía con nosotros y le dio el tal coronavirus, y le dio fuerte. Mi hermano es un hombre, es profesor de educación física, él es así todo fortachón, no como yo, él es así fortachón, es un hombre bien puesto, es un profesor de educación física, 3, 4 años menor que yo, 35 años más o menos, es un hombre muy joven, es un hombre vigoroso. No, mentira, mi hermano ya está sobre los 50, pero usted lo ve y no parece de 50, usted lo ve, es un hombre vigoroso, pero lo cogió el coronavirus y le dio 3 momentones, mi madre. Y yo no me reía en ese momento, obviamente estaba angustiado porque aparte de eso vivían a media habitación mía. Yo, mi madre, con todo el terror y miedo que nos despertaron los medios cuando veíamos en las noticias que en Ecuador, que en Chile, que en Brasil, que en China, todo por un desgraciado que se comió un vampiro, que un murciélago que hizo sopa de murciélago. ¿Sí ven cómo cambian las versiones? Todos aquí somos sobrevivientes del coronavirus. ¿Recuerde dónde lo pasó? ¿Dónde lo vivió? ¿De qué manera? Solamente usted sabe cuántas veces el Señor lo ha librado de la ganzúa de la muerte. Solamente usted sabe cuántas veces el Señor lo ha levantado de un hospital, de una camilla. Solamente usted sabe. ¿Y eso sabe cómo se llama? Se llama predestinación por gracia. El apóstol Pablo lo reconoce. Dice, fui llamado desde el vientre de mamá, desde allá me escogió el Señor, me predestinó, me selló, me subió al tercer cielo, que esa es otra historia que después se las cuento, me discipuló, me mandó, me comisionó y se convierte en el apóstol de los apóstoles y el último apóstol que puede existir sobre esta faz de la tierra. Hoy en día los apóstoles que dicen ser apóstoles son hechiceros, son agoreros, son adivinos, adivinan el número de chance, pero están pelados. Y uno dice, no, la Biblia enseña que el último de los apóstoles se llama Pablo. No es ni siquiera Matías, el que reemplazó al apóstol Judas, que fue el que dejó el espacio, el número 12. No es ni siquiera el que fue escogido por los apóstoles. Fue Pablo el último. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Y el último trono se va a llenar ¿con quién? Con este caballero que fue escogido del vientre de su mamá, que fue escogido con un propósito. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahí? Dice en 2 ocasiones. En la última, en el verso 24, dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué es glorificar a Dios en mí? No es nada más ni otra cosa de que Pablo se convirtió en un hombre ¿de qué? De testimonio, de mostrar que la conversión y todo lo que el apóstol hizo fue porque Dios se estaba revelando en él. Amén. Y ese es el propósito que usted y yo debemos tener cuando asistimos a la iglesia, cuando leemos este libro, cuando hacemos una oración, cuando entregamos nuestra vida al Señor. ¿Cuál? Tener un fin, tener a dónde llegar, no ir por ir, no venir a la iglesia por venir, sino que esto se le convierta a usted, esto de ir a la iglesia, en un hábito, en una vida de devoción, en un propósito. ¿Cuál? Mi familia, mis hermanos, mis conocidos merecen ¿qué? La mejor versión de mí. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si usted no trabaja en eso, está en el lugar equivocado. Si usted no trabaja en eso, está haciendo las cosas por religiosidad. Si usted viene o va a la iglesia, o si usted tiene una Biblia en su casa solamente de desodorante, está haciendo mal las cosas. Hazlo bien. Porque si usted no tiene un propósito de la vida en Cristo, está volviéndose un religioso. Perdóneme que se lo diga así. Se está volviendo un religioso. El apóstol Pablo dice, y glorificaban a Dios en mí. Revelar a su Hijo en mí, dice en el verso 16. Revelar. ¿Usted sabe qué es eso de revelar? Es eso de que cuando algo pegue aquí, ¡pah! Revele, muestre algo. Eso es revelar. Que cada vez que la gente hablara con el apóstol, mire que ellos mismos dicen, antes nos perseguía, este era el que corría atrás de nosotros, este era el que nos tenía bronca, y ahora
ahora predica el evangelio, mi madre. ¿Qué dirán de ustedes? ¿Qué dirán de nosotros, los que nos conocieron? Hace 8 días de qué les hablé, ¿recuerdan? Les hablé también del apóstol Pedro, de lo que Dios hacía con una persona cuando la escogía, de cómo Pedro de la nada, un pescador de la nada, fue llamado, fue transformado, fue perdonado, fue restaurado, fue salvado y fue puesto como uno de los principales. De hecho, ¿qué dice acá el apóstol Pablo? Dice, y volví a tal lugar y me encontré ¿con quién? Con Pedro. Era el único de los apóstoles que estaba, y Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y los otros 11, ¿dónde estaban los otros 10, perdón? ¿Dónde estaban? También haciendo la labor, haciendo la obra. Pero es impresionante cómo Dios coge un hombre, cómo Dios, después de que un hombre tiene una vida vuelta a nada, y la transforma para un propósito, y es llevar su evangelio. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿sabía eso? Las cartas paulinas, todas tienen su sello. Obviamente es usado por Dios. El apóstol Pablo forma uno también de los discípulos más bonitos, más poderosos, más fieles que usted pueda encontrar en la Biblia, el muy conocido Timoteo. El apóstol Pablo gesta en las cárceles personas, desde la cárcel, metido en la cárcel, evangelizaba y sacaba gente, como en la carta que le manda a Onésimo, como la carta de Filemón, perdón. Y le manda uno de sus discípulos que había sido esclavo del anterior de Filemón, y ya lo manda transformado. Le dice, ya no lo recibas como un esclavo, ahora recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Qué bendición este hombre, que podía reflejar en su persona a Cristo, al mismísimo Señor, que podían decir, wow, damos crédito que esta persona que antes era, ahora ya no es, que antes era, ahora ha cambiado, que ha recibido, que es un testimonio ambulante, que es un testimonio viviente, algo que nosotros los pastores trabajamos mucho. Yo no sé usted cómo me califica a mí, perdóneme, no haría esa encuesta. ¿Cómo te parece que yo predico? ¿Y cómo te pareció el chiste que eché? ¿Y cómo te pareció cómo usé la palabra? Y ahora cómo uso la tabla, y el micrófono me lo paso de mano a mano, y cómo... Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa es que el testimonio. De nada me sirve darle a usted una enseñanza aquí, de nada me sirve hablarle bonito, llenarme de palabra y todo lo cuente, y en hebreo y arameo y en griego, y todo lo que un pastor puede decir. De nada me sirve si usted en 8 días, 3, 4 días me encuentra allí viendo o tomando cerveza. ¿Sí o no? O me encuentra de pronto por ahí mal parqueado viendo páginas de mujeres poco vestidas en el internet. ¿Usted qué va a decir? Ah, el pastor es igual a mí, no hay problema. No, usted no va a hacer eso. El pastor no tiene testimonio. Y la mejor predicación de una persona en Cristo, ¿qué es? Su testimonio. ¿Cuánto está reflejando a Jesucristo en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, aún en tu manera de vestir, en tu manera, salud, de reaccionar? Que es muy importante. Aquí todos se ven muy lindos. Amén. Amén. Que alcancen a ver su reflejo, se ven preciosos. Todos, hasta Sebastián se ve precioso. Todos se ven muy bien. Y todos aquí somos cristianos. Y todos aquí somos... ¿Cómo te portas cuando sales de este lugar? ¿Cómo te portas cuando el mundo te pellizca? ¿Cómo reaccionas cuando tienes un inconveniente? ¿Cómo reaccionas cuando presentas algo en tu vida que no te gusta? Cuando alguien te está molestando, cuando tienes algo que pagar, cuando algo no te sale, ¿cómo te portas? Amén. Eso es lo que vale la pena. Y ahí es donde tienes que trabajar. No tenemos que trabajar. ¿Cómo estoy reflejando a Cristo por medio de mí? ¿Cómo la gente me está conociendo por medio de mí? Amén. Y hay un concepto que la pastora me va a regañar, pero lo voy a tocar. Y es que habla del nuevo nacimiento, de la importancia del nuevo nacimiento. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? El concepto del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, habla de eso, que es muy importante. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Mire, el nuevo nacimiento no es nada más ni nada menos que la oportunidad que Dios nos da, que el Señor nos da por medio de su Hijo, de volver a nacer, de volver a empezar. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿eso se puede? Sí se puede. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Deme un segundo que esta pila salió en el nombre de Jesús, te echo fuera. Salió rebelde, no quiere salir, ya salió, ya entiende lo que es orar con poder. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Acompáñenme un momento a Juan 3, los que tienen Biblia, los que no, anoten esto porque es muy importante. Del nuevo nacimiento es donde parte todo esto que el apóstol Pablo también lo vivió. Usted recordará cómo es
el testimonio del apóstol Pablo. Para los que no lo conocen, se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, como él mismo lo describe, era un hombre que perseguía a los cristianos. Saulo de Tarso era un hombre con poder. Saulo de Tarso era un hombre que tenía respaldo de las autoridades del momento. Saulo de Tarso, y se llama de Tarso porque venía de la ciudad de Tarso, era un hombre con mucho enojo y odio hacia los cristianos en su corazón. Y dice la Biblia que un día viniendo por un camino se encuentra, de un momento a otro, se encuentra con nada más y nada menos que con el mismísimo Señor Jesucristo, que lo derriba. Lo derriba y muchos no dicen, pero él no iba en caballo, si venía de Tarso, iba para Jerusalén, iba en caballo, él no andaba a pie, era un hombre influyente. Lo derriba, lo tumba y le dice al Señor Jesucristo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? ¿Y cómo creen usted que quedó Saulo? Para que sea cuanto son. No, quedó mudo, no le supo ni siquiera decir. No supo qué decirle, y aparte de eso, el Señor lo puso a ver hacia adentro. Lo dejó ciego 3 días. 3 días lo dejó viendo hacia adentro. ¿Eso qué significa? Lo puso a reflexionar. Cuando una persona que tiene toda su vista y lo dejan ciego, ¡ay, mi madre! Y esa es una de las paradojas de la Biblia. El Señor Jesús era experto ¿en qué? En sanar ciegos, no en volver a la gente ciega. El Señor Jesús era experto ¿en qué? En darle luz a los ojos de una persona, no en quitársela. Pero para efectos de Pablito, le tocaba, de Saulo, perdón, y lo deja ciego 3 días. Y no solamente lo deja ciego, lo deja dependiente de otras personas. Lo que menos como hombre nos gusta, depender de otros. Y lo deja dependiente. Y llama a uno de sus principales, creo que se llamaba Ananías, si no estoy mal, alguien me corrige. Y le dice a Ananías un día, ve a la calle tal, a la calle derecha, ahí hay un hombre que reposa, se llama Saulo, y me haces un favor, oras por él. Cuando tú ores por él, él va a recuperar la vista y le vas a decir que va a tener que sufrir mucho por mi evangelio. Y le dice un canon de cosas. Y el pobre Ananías dice, Señor, ¿en serio? Si ese man persigue cristianos, los mata, los lleva al cónyuge. Tú estás, Señor, ¿en serio? Satanás, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, obviamente Ananías no le creía la historia al Señor, pero le toca. Va y ora por el Saulo. Lo toca, Saulo recobra la vista y ¿qué dicen ustedes? Nace de nuevo, empieza de ceros, entendió que toda su vida hasta ahí no había hecho otra cosa que ir en contra del Señor. Amén. Amén. En Juan 3 hay una historia muy bonita y habla del hombre Nicodemo. ¿Habían escuchado de Nicodemo? Hay un poco de nombre en la isla, Nicodemo. Y dice que este hombre buscaba a Jesús en las noches. Se lo voy a leer rápidamente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era principal entre los judíos. Y vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo una vez más, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Maravilloso. ¿Qué es en lo que yo quiero que ustedes se vayan pensando hoy? ¿Están listos para nacer de nuevo? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo, honestamente? Amén. Y no levante su mano. ¿Cuántos aquí han aceptado esa oportunidad, esa mano extendida de Dios diciéndote, ven, empecemos de nuevo? No la friegue tanto, hermano, no sea tan lángara. Venga, empezamos de ceros. No me importa tu pasado, como se lo dije la semana pasada. No me importa me importa es que tomen la decisión hoy de empezar de ceros. Y así como Nicodemo le decía al Señor, ¿cómo hago yo? Me meto de nuevo en el vientre de la vieja y vuelvo y la embarazo. ¡Ay, qué pasó! Te embarazaste otra vez, vieja. ¿Se imaginan esa historia? Algo de fábula. Algo incrédulo el hombre también, ¿no? ¿Cómo va? Hasta que Jesús le dice la clave. Dice, no. El que no nazca de agua y del Espíritu, que eso tiene un significado, ya se lo digo, no va a ver el reino de Dios. Y antes le había hecho algo muy parecido. No va a entrar en el reino de Dios. Y son dos conceptos muy diferentes, pero que usted y yo debemos trabajar. Nacer de nuevo me garantiza 2 cosas. Ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Ver el reino de Dios, ¿qué es? Es que usted en vida, en esta tierra, usted disfrute lo que Dios tiene para usted. Eso es ver el reino de Dios.
Yo veo el reino de Dios cuando Él gobierna mis finanzas, cuando Él paga mis deudas, cuando Él paga mis obligaciones, cuando Él sana mis enfermedades. Ahí veo el reino de Dios. Él está gobernando, Él es reina en mi vida, Él es monarca de mi vida. Eso es ver el reino de Dios. ¿Cuántos necesitan ver el reino de Dios? ¿Cuántos necesitan ver que Dios transforme cosas en circunstancias en su vida? Todos. Yo necesito ver el reino de Dios. Mañana tengo por una factura del banco de alimentos y necesito ver que Dios se glorifique. Y pasan cosas. No lo vas a poder ver sino en medio de las circunstancias difíciles. Ahí donde vas a ver a Dios. Ahí donde Job declaró: antes de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Antes me habían hablado del cristianismo, de la iglesia, de los pastores, de la Biblia, de toda esta historia. Ahora puedo dar testimonio de lo que Dios hace en un hombre, en una mujer, cuando se deciden ver a Dios. Amén. Amén. Eso es maravilloso. Es una oportunidad. ¿No les gustaría a usted? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, a los que están conectados, ¿hay algún evento, uno nomás? Porque muchos dirán: uy, un montón, pastor. Un solo evento de su pasado que a usted le gustaría borrar, un solo error que cometiste que tú dijeras: mi madre, si pudiera entrar a la historia de mi vida con un borrador y borrar esto que hice, esto que dije, esto que no. Yo creo que muchos gozaríamos de ese borrador. Yo creo que muchos nos gustaría tener ese borrador. Ese borrador en nuestra vida se llama Jesucristo, que nos da la oportunidad de empezar de cero, de un nuevo nacimiento. Por eso decía un hombre con desviaciones sexuales, decía que él había nacido así. Pastor, es que yo nací gay. Por eso necesitas nacer de nuevo, para que nazcas bien, para que nazcas como es, como el Señor te hizo originalmente, por Dios. Es nacer de nuevo, es ver el reino de Dios. Y lo otro, en lo que debemos trabajar de una manera más directa, que quizá les enseñe en 8 días de esto, es entrar al reino de Dios. Eso traducido en español es la salvación. Amén. Amén. La salvación, el ser salvos, que en realidad es lo que usted y yo más debemos anhelar, ser salvos. Mire, esto aquí en la tierra es un paseo, esto aquí es un ratico, estos 60, 50, 30, 40, 90 años que usted quizás y yo tengamos en tiempo de vivir en la tierra, no es nada comparado frente a la eternidad que nos espera. Amén. ¿Usted cree en la salvación? Si no cree en la salvación, vamos a tener que hacer énfasis en eso, porque la vida en Cristo se trata de eso. Cristo vino a la tierra para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos entrada al reino de Dios. Eso se llama salvación. Que el día que usted y yo se nos acabe el oxígeno en esta tierra, que el día que usted y yo seamos llamados a la presencia de Dios para morar al lado de Dios, no a la presencia de Dios para decirnos: te portaste la culpa del cachote, vas, no puedes conmigo. Sino que esa salvación, el haber recibido a Cristo en mi corazón, el haber aceptado la vida en Cristo, me genere una transformación, un cambio, y sobre todo me lleve a la salvación. Amén. Amén. Si usted no conoce el término de la salvación, que lo dudo, creo que ¿cuántos de aquí en verdad van a la iglesia cristiana hace rato? Hace tiempo. Algunos de pronto, ¿cuántos es la primera vez que vienen? No, todos ya habían venido, ¿cierto? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia? Si no has aprendido la salvación, si no has valorado la salvación, hay que hacer énfasis en eso. Porque entre otras cosas, le quiere que le diga una cosa: todos tenemos ese derecho a la salvación. El Señor dijo que Él había mandado a su Hijo, había renunciado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y cuando dice todo aquel, nos está nombrando a usted y a mí. Todo aquel. Ahí no dice el negro, el blanco, el amarillo, el chino, el japonés, el que nada, dice el musulmán, el judío. No, dice todo aquel que en Jesucristo crea será salvo. ¿Qué quiere decir? Que el día que se acaben tus días en esta tierra, tú y yo tenemos una cita en la eternidad. Amén. Mire a la persona que está a su lado, no, mírela. Yo sé que usted vive, quizás duerme en el mismo alojamiento de ella. Mira el de atrás, mira el de atrás. Qué bendición saber que voy a compartir contigo la salvación, la vida eterna, contigo. Allá me lo voy a encontrar. Allá me lo voy a encontrar. Amén. Amén. Digan amén. Porque yo tengo la convicción de que soy salvo. Y yo espero que ustedes tengan esa convicción. Amén. 2 beneficios de nacer de nuevo: que el entrar en el reino de Dios, y el que, y el vivir, el ver el reino de Dios.
Eso experimentó Nicodemo, el mismo que fue junto a otro señor y reclamaron el cuerpo del Señor Jesucristo el día en que ya lo iban a bajar. Este Nicodemo recibió esa transformación. Y si volvemos entonces a hablar de Pablo, el gran apóstol, un hombre que por predestinación fue llamado a servirle a él, fue transformado, igual que Pedro, fue convertido en un gran apóstol, escritor, sensible a la voz de Dios, un hombre que dictó la doctrina que la iglesia cristiana hoy en día sigue. Todas las iglesias cristianas citan a Pablo, todas. Y muchos de hecho a veces dicen que es que la iglesia cristiana ahora se convirtió en la adoración a Pablo. No, sencillamente si Dios lo usó y nos dio tanta doctrina, ¿cómo no lo vamos a citar? Amén. ¿Cuánto reflejas tú de Dios hoy? Dime, en realidad. ¿O cuánto quisiera reflejarlo? ¿Cuántos de aquí quisieran tener la mejor versión de su yo, de usted, de darle a sus familias la mejor versión? Yo sé que a veces las personas que menos creen en nosotros son ¿quiénes? Nuestra misma familia. Porque curiosamente o paradójicamente han sido las personas que más heridas han recibido de nosotros. No sé si está usted de acuerdo. A veces las personas que más herimos con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestras decisiones, son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Se duelen, lloran por nosotros, sufren por nosotros. No sé si es el caso suyo, en el caso mío sí. Y mi mamá se dio el privilegiazo, siempre, eso a mí me mueve, eso a mí me da la unción de la grisales, se me eriza hasta el alma. De que ella me dio la vida 2 veces, porque mi mamá fue la que me compartió el evangelio. Y fue insistente. Yo le hacía unos desplantes horribles a la vieja. Me dio la vida cuando me trajo a luz, cuando me gestó esos 7 meses en su vientre, porque yo fui, según los estudios bíblicos, yo fui un hombre prematuro, un poco adelantado. Y aparte de eso, después, 33 años después, fue la mujer que me llevó y me entregó el evangelio, la que me dio a conocer la palabra. 2 veces me dio la vida a mi mamá. Una, cuando nací en el agua, cuando nací gestado en un vientre lleno de un líquido amniótico, porque nosotros nos gestamos en agua, ¿sabían eso? Que lo que hay dentro de una mujer embarazada es el feto, el bebé formado con agua, solo agua, que es el líquido amniótico, que algunos se lo tragaron y no son tan feitos. Y otro es el haber nacido en el Espíritu. Y por eso el Señor Jesús le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, si no naces del agua, que quiere decir el bautismo, y del Espíritu, que quiere decir la transformación por medio del Espíritu Santo, no vas ni a ver el reino de Dios, ni mucho menos vas a entrar. Y si yo le pregunto a usted, si a usted le encantaría ver el reino de Dios, usted me va a decir que sí, habiéndole explicado yo qué es ver el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren sanidad en realidad, que sean sanos? ¿Cuántos de aquí quieren provisión financiera? ¿Cuántos de aquí quieren restauración familiar? ¿Cuántos de aquí quieren tener un bien material, una casa, un carro? Eso no es lo que promete la iglesia como tal en realidad. La iglesia que les prometa eso, estamos mal. Pero eso viene como añadidura, que fue lo que prediqué el domingo. Esa es la añadidura de ¿qué? De buscar a Dios, de nacer de nuevo, de aprovechar la mano extendida de Dios. Amén. Amén. Mire, la Biblia, ya para terminar, la Biblia, la historia de este libro, de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros que usamos, la iglesia cristiana evangélica protestante, porque no hay Biblia sino una. Bueno, no hay Biblia católica, no hay Biblia cristiana, no, Biblia es solo una. Que nosotros usamos esta versión es otra cosa. Y los hermanos de la iglesia católica cristiana usan la versión que a ellos les gusta también, que trae 7 libros más. Después, eso lo van a ver en discipulados los que quieran edificar su Biblia más. Solo hay una Biblia, solo hay una revelación de la palabra, solo hay un texto bíblico que ellos usan, ya le digo, y nosotros usamos esta. Amén. Pero es tan importante entender que la historia de este libro, de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta, es Dios buscándote. Es Dios buscándome. Curioso, ¿no? Es Dios. Partamos de ahí. Es Dios, el Creador, el Señor, el Todopoderoso, buscándome a mí, buscándote a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para llevar a cabo el plan que tiene contigo. Amén. Todos tenemos una mejor versión. Amén. Todos. A todos nos falta todavía.
en un año, amén, que tu esposo, tu esposa, tu familia, los conocidos, el pastor, que te lo vuelvas a encontrar por ahí en la calle y pueda mirarte y diga, mi madre, lo hice bien. Este hombre refleja a Jesucristo en su vida. Su manera de hablar, su manera de pensar, de actuar, de reaccionar, de decidir, refleja a Dios. No hay nada más alegre, no sé si el pastor está de acuerdo conmigo, yo creo que sí. No hay nada más que le alegre más al corazón de uno como pastor que ver que sus ovejas están creciendo, están cambiando, están gorditas, tienen lana. No lana como los mexicanos, lana. Están bien, que uno como pastor las puede llevar a buenos pastos, que es todo lo que hace este paralelo entre la oveja y el ser humano. Tu vida en esta tierra es una gota de agua en el mar. ¿Me están entendiendo? Tu vida en esta tierra es nada comparado con la eternidad. Nada. La eternidad lo es todo. Y por eso es tan importante que usted, como el apóstol Pablo, hoy tenga esa actitud, esa beta, ese lugar a donde llegar y decir, wow, yo quiero que Dios se glorifique en mí. Que la gente me vea y vea a Dios. Pastor, eso sí se puede, claro que sí se puede. Sí se puede. Así como en Mateo 24 el Señor Jesús dijo, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve frío, me diste de vestir. Cuando no tuve donde dormir, me diste donde dormir. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y fuiste a verme. Estuve en necesidad y me supliste. Y la gente se sorprenderá, dice el Señor Jesús en Mateo 24 y habla del juicio final. Y la gente se sorprenderá y dirá, ¿y nosotros cuándo hicimos eso? Contigo. Y el Señor Jesús le respondió, cuando lo hiciste a uno de los míos, era a mí al que me lo hacías. Amén. Y al otro grupo también dijo lo mismo. Y ustedes van para el gran lago de fuego, desgraciados. El desgraciado es en otra versión de Biblia que yo uso. ¿Por qué? Porque tuve hambre, no me diste comer, porque no tuve dormir, no me diste, porque no estuve enfermo, nunca me visitaste, no te la carne. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Cuando no lo hiciste a alguno de los míos, era a mí al que no lo hacías. Ahí estamos viendo a Dios, ahí hay reflejo de Dios. Entonces, que la gran tarea, iglesia, ustedes, muchachos, cada uno de ustedes, los que me están viendo, Cris, Angie, acá mi amigo Sebastián, cada uno de ustedes, todos, amén, que este mensaje se pueda replicar en muchas personas. Porque eso es lo que le falta a la iglesia, no porque lo tenga yo, yo tengo la clave de la iglesia cristiana, no. Conozco, vuelvo y les digo, montones de personas cristianas que no tienen ni idea de esto, que no tienen idea de religiosos, fanáticos y aleluya y amén hermanito y hasta ahora en lenguas y todo esto, pero no tienen ni idea de lo que el apóstol Pablo hacía y cómo escribía en Gálatas. Yo soy reflejo de Dios, yo soy reflejo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho en mí, Él ha hecho conversión. Porque me predestinó, me llamó, porque desde el vientre me gestó. Tú no eres un error de tu familia, tú no eres un error de tus padres, así te lo hayan dicho, así te hayan dicho con desprecio. Fuiste un error, eres lo peor de mi vida, fuiste una equivocación, fuiste una noche de trago, no, mamá te equivocas, vieja, si la tienen en vida, si la pueden llamar, mamá, ¿sabes qué? Anoche aprendí que yo no soy un error, que yo fui predestinado, que fui formado en tu vientre por el mismísimo Creador y que tengo un propósito en esta vida y que Él me va a ayudar a llevarlo a cabo. Amén. 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 ¿Mensaje recibido? Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, con gozo y alegría he entregado tu palabra hasta tu iglesia. Hoy me despojo de ella, Señor, como aquel que vigila, Señor, como aquel atalaya, Señor, que advierte y su sangre no quedará. Yo he entregado tu mensaje, Padre. Gracias te doy porque esta mañana me lo regalaste, Señor. Yo había preparado otra enseñanza para esta tu iglesia, pero tu preciosa voluntad logró cambiarlo. Y ni qué hablar, Señor. Eres tú hablando. Gracias te doy por cada uno de estos varones, de estas mujeres, de los que se han conectado, de los que van a ver este mensaje en diferido. Gracias, Señor, por ellos. Porque sé que esta tu palabra va a ministrar sus corazones, va a cambiar vidas, va a transformar. No porque la haya dado yo, Señor, sencillamente porque es tu
palabra poderosa, como espada de doble filo, que corta, penetra, rompe, Señor. Así que esta noche, Señor, te damos gracias. Vamos a darle gracias a Dios esta noche, iglesia, porque solamente tú sabes el día en que alguien te compartió del Evangelio, el día en que alguien te invitó a una iglesia. Es más, recuerda a la persona que lo hizo. Yo recuerdo a mi madre como nada en este mundo, no por ser mi madre, sino por ser la mujer que Dios usó para que yo llegara a sus pies. Así que esta noche dale gracias a papá. No te importe lo que estés viviendo, lo que has vivido, los tiempos difíciles. No te importe que ahorita estés en ese lugar donde estás, no te importe. Sencillamente, si tú entendiste el mensaje que el Señor te trajo esta noche para que escucharas, le vas a dar gracias y decirle: Señor, esta noche he entendido que tus ojos vieron mi embrión. Vamos, dile: Señor, gracias. Gracias porque me has permitido nacer, vivir. Me he equivocado, Señor. He errado. Sí que la he fregado, Señor. He cometido unos errores, pero hoy tú me recuerdas, Señor, que tus ojos han visto mi embrión, que desde el vientre de mamá tú me formaste, que no soy una equivocación. Vamos, recibe esta palabra de parte de Dios esta noche. Vamos, iglesia, restáurate con Dios. Toma un segundo aire esta noche, y que sea ese aire que te motive a empezar de nuevo, a nacer de nuevo, a tomar decisiones con Él, tomado de su mano. Vamos a salir de pesca con papá. ¿Quién me quiere acompañar? Vamos a salir de pesca con Jesús. Vamos a tomar la red y a lanzarla al lado que Él nos diga, porque es su voluntad y Él conoce lo que hay por delante. Así que esta noche, iglesia, aquellos que han entendido el mensaje, denle gracias a papá. Dile: gracias, Señor, gracias, Dios, porque tengo sobre mis espaldas ese sello que me dice que he sido predestinado, predestinada, que me has llamado, que me has escogido, que a pesar de mis errores, que a pesar de los grados que me haya desviado, Señor, tú no me dejas solo. Estás presto para devolverme al corral, a mi rebaño, Señor. Dale gracias, iglesia. Vamos, dale gracias, iglesia. Dile: gracias, gracias, gracias. Gracias, mi amado. Esta noche he recibido oxígeno. He recibido de nuevo aliento de vida. Esta noche he entendido, Dios, que hoy puedo verte y que puedo entrar en tu reino. Pero esta noche también, Señor, debo dejar todo aquello que no me deja nacer de nuevo. Todo lo que me ata a este mundo. Todo cordón umbilical con la maldad. Toda cadena con mi pasado, Señor. Así que si hay alguien en este lugar esta noche, si hay alguien conectado que quiere tomar esa decisión de corazón, que esta noche ha entendido el mensaje, vamos a hablar con papá. Dígale al Señor esta noche: Señor, esta noche quiero empezar de ceros. Esta noche acepto tu mano estirada, Dios, diciéndome: ven. Esta noche, Señor, me alegro de saber que no has quitado tus ojos de sobre mí. Que así como el salmista lo dijo, tus ojos vieron mi embrión. Hoy tus ojos ven mi vida y quiero ser reflejo de ti, Señor. Quiero que mi familia, quiero que los que me conocen, quiero que mis amistades, quiero que mi pareja, mi esposo, mi esposa conozcan la mejor versión de este hombre, de esta mujer que ha sido y ha decidido empezar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Así que, iglesia, si usted ha entendido el mensaje, que el gozo del Señor llene su corazón ahora. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que te manifiestes. Te lo ruego, no te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Manifiéstate en cada persona que vino esta noche, en cada persona que está conectada. Llena de tu gozo a cada uno de los que estamos aquí. Desciende a este lugar, desciende con gozo, desciende con paz, desciende diciéndonos: nuevos caminos tienes, grandes caminos, largos caminos, muchos caminos te restan por caminar de la mano del Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia. Te doy gracias por ellos. Te doy gracias por este momento, este tiempo, este lugar, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Lo agradezco de sobremanera, Señor. Bendice a cada varón que vino esta noche, a cada mujer, a cada matrimonio que hay aquí representado, cada familia.
a los que están conectados, Señor. Permite que tu Espíritu Santo ministre en el momento en que escuchen esta tu enseñanza, porque lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo, iglesia. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 que es para el Señor. Despedimos a los que se han conectado por este transmisor, por este dispositivo. Dios los bendiga, que sea el Señor hablándoles a los